Bueno, bienvenidos de nuevo a Fuera de Campo, un espacio de gente de cine para hablar de cine. En este podcast, en este episodio, les traemos un tema que son los tres amigos del cine mexicano, que en este momento están arrasando con todo Hollywood. Entonces vamos a presentar primero a los integrantes y vamos a entrar a hablar del tema como tal. Listo, tenemos aquí a mi lado a Juan, tenemos al lado de Juan a Willes. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Tenemos aquí a mi lado a Mateo. ¿Cómo estás, Real? Estoy muy bien, Mateo. ¿Cómo estás vos? Bien, Me excelente. encanta. Y al lado de Mateo tenemos a Esteban. Esteban, ¿cómo estás? Bien. Bueno, yo sé que todos los que están sentados acá son fans empedernidos de alguno de estos tres autores audiovisuales. Entonces, primero vamos a dejar en claro qué son los tres amigos. ¿Listo? Para empezar, pues los que no sepan, los que tengan curiosidad, los tres amigos es un trío de directores de México que son Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro y Alejandro González Iñárritu. ¿Listo? Entonces, una vez ya entendiendo un poquito del concepto, pues vamos a empezar a hablar más o menos de cómo empezaron, cuáles fueron sus orígenes y un poquito de sus películas que siempre han sido muy, muy buenas. Entonces, bueno, para empezar, básicamente ellos se conocieron que a temprana edad. Dicen que estudiaron juntos, pero no sé qué tan cierto sea eso. Yo vi algo sobre que los tres son como de los 60 y en los 80 ya eran conocidos, o sea que estaban rayando los 20 años cuando ya se habían conocido. Y un Puente fue otro amigo de ellos que también está en el medio, que es... Lo que pasó fue que primero se conoció Cuarón con Del Toro por un programa que se llama La Hora Marcada, un programa pues como de suspenso, pues como medio de la onda del Toro. Del Toro en ese tiempo era como más de maquillaje y todo ese cuento. Efectos visuales. Efectos visuales. Y Cuarón está dirigiendo, entonces como que se conocieron. La anécdota es muy charra porque se conocieron porque Del Toro le dijo como que era muy malo como director. Entonces él, pues que había dirigido muy mal. Entonces a partir de eso se volvieron, pero panas y a morir. Entonces fue como la primera conexión Del Toro y Cuarón. De hecho, pues, o sea, ya te doy la palabra, Juan. Realmente se considera que ellos, según la investigación que hice, se considera que ellos son pioneros del cine mexicano en los años 90, porque ellos empezaron a hacer cine precisamente en la etapa en la que México menos producciones audiovisuales estaba haciendo. No, que me pareció muy curioso lo que él dice de que eran muy sinceros entre ellos porque yo creo que se puede decir que el éxito de los tres es el apoyo que se tienen entre ellos. Y pues también leí algo sobre eso, que pues, ellos son tan unidos y se apoyan tanto y son críticos entre ellos mismos que el éxito de los tres es ese, que siempre están ahí apoyándose en todo lo que hacen. Además de que son excesivamente talentosos, Sí, pues, o sea, las sí, nominaciones es verdad, sí. de todas sus historias hablan por sí solas, porque muchas veces se les nomina al mismo tiempo. Pero bueno, entonces vamos a ir en orden con estos directores, ¿ok? ¿Por qué no empezamos con Del Toro? Que aquí mi compañero es una persona que ha investigado bastante, entonces contame más o menos pues qué lo investigué hace poquito pues para estudiar sobre el podcast, conocía más de la filmografía de Cuarón y de Iñárritu. Lo que me impresionó de sobremanera fue el montaje, parce, pues de una concepción del montaje muy hermosa, las rutinas, las cortinillas, pues lo trabaja muy bien. Incluso, hablando con Iñárritu, pues lo de Amores Perros, él fue como asesor de montaje de Amores él Perros. le ayudó a reestructurar Sí. la película. Entonces, pues aparte pues de su universo, todo eso. De hecho, ahí fue donde se conoció un poco con Iñárritu, porque Cuarón, no sé si, yo creo que le habló a Del Toro de Iñárritu, a Del Toro me enredé. ¿Cómo así? O sea, lo que iba a decir era que Del Toro le ayudó en el montaje de Iñárritu y le dijo, yo te puedo quitar 20 minutos de tu película. Y él me dijo, si tú sos capaz de decirme dónde están esos 20 minutos, yo los quito. Entonces él, como ya estaba exiliado de México en ese momento Del Toro, se devolvió y entonces le dijo, aquí están tus 20 minutos que tienes que quitar. Entonces él redujo la película. Pero continúa, Willis, qué pena interrumpir. Eran que íbamos. Bueno, lo del exilio fue por un secuestro al papá, lo habían secuestrado, entonces también por ahí va un poco también de sus películas, pues como esa experiencia que tuvo con el secuestro del papá, también va un poco como el universo también de las películas. ¿Saben que me parece muy curioso? Creo que de los tres directores,
Del Toro fue como el más espontáneo para convertirse en eso. Porque si ustedes lo miran, Cuarón fue asistente de dirección. Iñárritu ya era un director de comerciales, pero ya era director. En cambio, y todos tenían pues como una pasión por el cine y la cinematografía y filmar cosas. En cambio del Toro, toda la carrera del Toro empezó porque, creo que yo tengo esto aquí anotado, creo que él tenía 8 años, más o menos, en la casa de la abuela. Y bueno, resulta que a este niño, que era Guillermo del Toro, a los 5 años, corrijo, estaba en la casa de su abuela, en un cuarto alfombrado. Y él veía en ese cuarto alfombrado como si esas telas fueran dedos. Y él dijo, hizo como un pacto ficcional con los monstruos y le dijo como que, hey, si ustedes me dejan de atormentar, yo me voy a poner devoto a ustedes. Y por eso mismo es que nace el estilo característico. Claro, es que si vemos, él es el que más se diferencia de los tres. Sí, el estilo de él es completamente diferente. Es una cosa muy distinta. Él siempre maneja lo siniestro y lo fantástico, que los otros dos no están tanto en ese lado. A eso iba, por decir, en Del Toro uno puede ver mucho lo que es un universo mágico, siempre tiende como a eso. Y también se arriesgó a hacer género, que claro, además un mexicano haciendo género en Hollywood es una cosa impresionante. Esa es la otra, que además le sale súper bien, porque es muy único. Esas ideas que a él se le ocurren de estas criaturas que inventa, o sea, no es a cualquiera que se le ocurren, sino que él, claro, a partir de su niñez yo creo que él va trayendo todo esto para poder crear estas criaturas. No, y es que además Del Toro es todo un genio de la narración. Si ustedes no sabían, de pronto si no conocen mucho, de hecho Del Toro se alió con Hideo Kojima, un escritor de videojuegos durísimo, para poder hacer un juego juntos de Silent Hill. Al fin de cuentas eso se cayó porque pues, pasaron cosas con la compañía y con Kojima, pero eso es otra cosa, y no pudo participar, pero miren los alcances que tiene Del Toro en cuanto a storytelling o a narrativa se lleva. Inclusive cuando a Iñárritu y a Cuarón le preguntan sobre el Toro, ellos simplemente tienen palabras de admiración para él, por puesto que su libreta de apuntes dice muchas cosas. Es que él mismo dibuja sus criaturas, todo. Prácticamente es muy meticuloso con sus cosas. Y es que mira que lo que vos decías ahorita, en el momento en el que ellos empezaron a hacer cine, en México no se estaba haciendo cine prácticamente. Y Del Toro no siguió como la línea del cine mexicano, sino que él se atrevió a hacer algo diferente y como decías vos, género, y hizo algo completamente diferente y le dio a lo que era y lo hace demasiado bien. Inclusive en los cortos, yo creo que Willis se los vio, los cortos dan pequeños chispazos de lo que puede hacer Del Toro y que llegó a hacer. Porque los cortos sí son, pues dejan mucho que desear, pero sí dan los sí, o sea, como si tienes un ojo agudo puedes verlo. Ajá. Otra cosa que también consultando pues acerca del Toro es que el tipo le hace como a muchas cosas. Por decir, también él escribió una novela que se llama Nocturna y son, o sea, es una trilogía. Me supongo, pues no sé mucho sobre la novela, pero me imagino que ahí debe contener también mucho lo que es este mundo fantástico que a él le gusta. Entonces el tipo el tipo no pierde tiempo, siempre está haciendo cosas, por decirlo, de los videojuegos, también es novelista. Por ejemplo, ahí vuelvo con lo del montaje. Él es fanático morir a Hitchcock, entonces por ahí viene como esa parte de esos montajes como clásicos, pero muy, muy tesos. Él escribió un libro como a lo François Truffaut, pues no con entrevistas, sino analizando toda la obra de Hitchcock. Entonces un estudioso del cine, pues también ha hecho las historias, todo esto, las fábulas, pues no sé si fábulas, pero sí historias. Sí, pero o sea, usualmente casi todo lo del Toro son fábulas. Y además, si uno va a ver una película del Toro, o digamos Del Toro va a estrenar una película como la más nueva, pues que es La forma del agua, uno sabe que si va a ver esa película se va a encontrar con un diseño de producción, o sea, sí, una dirección total. de arte brutal. ¿Y saben de dónde creo que sale eso? El hecho de que él fuera un maquillista y trabajara en efectos visuales, le da mucha importancia precisamente a ese diseño de producción. Claro, porque él se pues, se enfoca mucho en los detalles y él obviamente, yo supongo que el equipo de trabajo de él tiene que estar todo el tiempo en la tónica de él porque él crea un universo completo. Por decir, uno ve Hellboy y Hellboy es Del Toro, porque después de uno ver Hellboy ve La forma del agua y pues uno ve este personaje de La forma del agua y
es perfectamente un personaje sacado de la trama de Hellboy. El primo. Pero es porque él se creó todo este universo y creó que todo el diseño de producción fuera lo que es él. Sí, es más, creo Lo que es él. incluso Del Toro confirmó que sí eran como de la misma especie, el Sí, monstruo sí. de, la, Sí. de la forma del agua y el de Hellboy. Es que inclusive cuando Manuel habla del equipo de producción, Cuarón dice que el hombre tiene muy estricto sus cosas, o sea, tiene tan claro la visión del universo que quiere crear que cualquiera que le refute cualquier cosa, o sea, es expulsado inmediatamente del set, o sea, el man no Ajá. permite que le toquen como, o sea, ni una minúscula parte de su universo, o sea, es muy meticuloso con esas cosas. Parte pues del trabajo de la Exacto. meticulosidad a su máxima expresión, pues ha tenido muchos problemas también en sus preproducciones y ha aprendido en el departamento de efectos especiales ese trabajo de cada detalle cuenta. Yo creo que, pues, digamos, una directora de arte, un director de arte que trabaje con él debe ser, pues, la cosa más increíble, porque, pues, aparte de eso, también un desafío, pero yo creo que también es como, o sea, Aprender. Ajá, sí, pues aprendizaje. sí, pero claro. también es como también sacar todo su conocimiento y todo su creatividad para poder Y también- entregársela y también a tener él. la humildad para, Sí, pues porque claro. muchos directores no se abren como a mostrarte cada cosa. Y otra cosa, lo del trabajo de como efectos especiales es que él aprendió pues de Zamputas, pues no recuerdo el nombre, pero fue el que hizo el maquillaje del Exorcismo, Ah, claro. de Taxi Driver. Sí, 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 sí. Entonces, No, en este pues, momento no recuerdo el nombre, pero sí sé de quién me estás hablando. Zambutas. Se los dejaremos en descripción, porque la verdad en este momento no tengo ni idea de quién es. Pero bueno, entonces hablemos un poquito de la película revelación de este director, que en teoría hay dos. Una que fue muy aclamada por la crítica, que fue como lo que le dio el reconocimiento necesario, que incluso estaban metidos ahí los Almodóvar, tanto Pedro como el hermano. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Entonces, esa película se llama El Espinazo del Diablo. Me la vi hace poco, jamás me la había visto. Déjenme saber qué piensan primero. Primero es que él como que empezó a buscar como patrocinio en otro lado, como el gran mercado era Hollywood, pero también México, España tenía como estos Almodóvar, pues Pedro y Agustín. Y con El Espinazo del Diablo, no me la he visto, pero con El Espinazo del Diablo le dijeron que al principio, pues la primera película, como la tenía pensada, como que no era tan buena. Entonces como que Almodóvar al principio le dijo como que no, que la cambiara un poco y ya, que por lo de la guerra. Sí, No es recuerdo que, de qué bueno, trata. básicamente, ¿De qué trata? básicamente El Espinazo del Diablo es de unos niños que están en guerra, ¿cierto? No recuerdo qué guerra, creo que es una guerra civil española. Pero pues el caso es que a este niño, que es el protagonista, le matan el papá y queda como en el refugio de todos estos niños de los rojos, pues que en este caso son como los comunistas, y los resguardan. Y hay un fantasma viviendo en esa, Ya, sí, sí. en ese Ah, pozo sí, ya de me este acordé, sí. establecimiento. Y si ustedes se fijan, no sé si ya pues estoy como metiéndome a un terreno ahí de Willis que probablemente toque más tarde, No. es como usualmente Cuarón, vea pues, del Tienes Toro, una obsesión. sí, igualmente, de La todas canción, maneras, como la canción. del Toro, cuando plantea sus monstruos, no los hace de una manera siniestra del todo, ¿sí me explico? O sea, siempre puedes ver algo de ternura en todos. Ahí se Sí. describe pues la relación de ellos. Raramente humano, ¿no? Sí, Como hay una cosa muy patrones humana muy de cada humanos. uno de ellos. Sí, sí, inclusive no son monstruos que generen miedo, simplemente que generan como, no sé, como un chispazo como de esplendor. Sí, Porque, o sea, pues obviamente no van a ser monstruos que vos vas a ver en otro tipo de películas, sino que tienen como su sello, como un sello del Toro. O sea, tú ves un monstruo de cualquier otra parte y no vas a tener el sello del Toro. El sello del Toro es un monstruo que jala un poco a la ternura de pronto. Sí, o claro. De pronto un poco a sorpresa, pero es un sello que el hombre ya es caracterizado Sí, por él eso. ya lo maneja. Él habla, pues, que en esos monstruos es que puede revelar más la humanidad de nosotros. Pues que como que el Le dice. monstruo no se tiene que disfrazar, él es lo que es. A mí, por decir, me pasó que cuando vi el laberinto del fauno, cuando vi este monstruo, que es muy peculiar, o sea, él no solamente crea
físicamente los monstruos muy bien, sino también su personalidad. Por decir, este monstruo cuando o sea, primero se inserta los ojos en las manos Sí. y luego hace con las manos hacia mí. Eso me pareció aterrador, se los Sí, digo. sí. A mí me dio miedo. Es que sabe construir los personajes. Bueno, hablando Sí. del laberinto del fauno, ya que lo tocaste, yo quisiera saber qué piensa cada uno del laberinto del fauno. Juanma, contame vos qué piensas del laberinto, ¿te lo has visto? Sí, el laberinto del fauno sí la he visto, pues es una película que yo creo que, aunque el Espinazo del Diablo fue la que puso a Del Toro Como en el mapa. Como en el mapa, yo creo que con el laberinto del fauno él ya dijo, aquí estoy y este es mi estilo y estas son mis películas y soy un director de cine, que es una película que desde principio a fin lo atrapa a uno, unos monstruos que todo el tiempo están sorprendiendo, como lo que le pasó a Esteban. Uy, sí. Y, A mí me asustó. y pues y por decir la construcción del personaje de la niña y todo, como la niña guía todo lo que está pasando en esta guerra, es muy, muy, muy brutal esa película. Sí, es más, incluso se siente un poco menos apurada que El Espinazo del Diablo, porque en lo personal me parece que El Espinazo del Diablo se apura un poco como para tratar de contarte todo lo que necesita contarte. Y eso es algo que se nota la diferencia ya en el laberinto del fauno, o sea, ya Del Toro tiene un recorrido un poco más amplio, como por así decirlo, tiene un poco más de conocimiento en su narrativa y sabe qué es lo que quiere contar el tiempo que lo quiere contar. Bueno, entonces ya acabamos de pasar por Del Toro. Pues otro dato que tenía sobre Del Toro es que, por decir, en El Hobbit a él también lo tuvieron muy en cuenta para hacer todo el diseño de producción, incluso pues como que le estaban diciendo como que asumiera la dirección y él aceptó, solamente que ya después no rechazó, pues renunció porque habían unos problemas en cuanto a la iniciación de la película. Pero yo creo que, o sea, en el campo del cine, cuando están pensando en películas que tienen que ver así con cosas fantásticas, con monstruos, con criaturas, creo que ahí mismo están pensando Del Toro. Sí, claro, es evidente, parce, o sea... Es más, incluso también... Bueno, no, ahorita hablamos. Ahorita es del comentario, ahorita es del comentario. Lo va a guardar. Ya que entró Esteban al universo de los datos curiosos, quiero decir Mateo. una anécdota. Cuéntanos. De que en el rodaje de Cronos, pues el momento, ellos tuvieron que utilizar muchas vísceras de muchos animales y cuando acabó Del Toro con su montajista se fueron a revisar el material a Canadá, todos a montar allá. Sí. Y lo más charro es que después de que llegó Del Toro, le dijeron, la policía trató de irrumpir en su oficina porque él dejó todas las vísceras y todas las cosas en la oficina. Entonces empezó claro, se un empezó a olor hablar muy muy raro. claro, Entonces claro. la policía quería irrumpir, a ver si es que marica Como que ese marica mató a alguien estaba guardando Los cadáveres o algo así. a los sicarios. De ahí es donde saca las props para las películas. Exacto. Bien, entonces ya pasando por Del Toro, ¿o quieren decir algo más? ¿Qué más? No, pues zamputas. No, y el más de Toro a simple vista se hace querer. Sí, claro. Tiene un carisma Mira que impresionante. Un carisma él- muy bueno, sí. Yo creo que no tiene problema en producir una película porque también aparte de dirigir películas, produce Sí, películas. produce, a diestra y produce. siniestra. a diestra y Es siniestra. increíble lo que produce Del Toro. Claro, o sea, demasiado, viendo la desde el filmografía, creo que tiene incluso más películas producidas que dirigidas. Ajá, Exacto. tiene más películas. Pero producidas que inclusive es muy bueno, en la es muy última, bueno eso, ¿no? sí, Porque- en la última película de Historias que contar en la noche, creo que Ajá, es que sí, se llama, sí. tiene un poco, o sea, no me van a negar que un director no va a meter un poquito la mano Pues también, obvio, pero sí, yo creo que el hombre es característico por tener más películas producidas. No, pero también que puede ser dirigidas. porque, por decir una película como esa, que es Historias para contar, bueno, no Ajá. recuerdo bien el nombre, él la produjo, pero obviamente yo supongo que él le plantearon esa película y él dijo, no, esa película puede ser muy de mi estilo, y la produce, no solamente produce ese De ese estilo de estilo. películas, pues, pero obviamente él una película así que le da potencial y más que van a haber monstruos diseñados como las películas de él, obvio, con más ganas la va a producir. Además, Sí, él no, le solo- dijeron que se parecía mucho a Peter Jackson y por eso él quiso como entrar en el universo de Pero de no Hobbit. solo pues en ese tipo, acordate de Crónicas, pues Sí, que también eso, mete eso. mano en muchos Sí, tipos de Crónicas películas. es de un director ecuatoriano, entonces eso me parece muy bueno porque eso quiere decir que un personaje como Guillermo del Toro produce películas de directores La que no apuesta. están
que no Ajá. están como en el foco del Hollywood. medio y de Hollywood. y Sí, toda la del vuelta. género como tal. Eso, Sí, sí. Entonces él está produciendo películas de directores que pues, él tiene el ojo para saber si son buenos o no, o que tienen potencial y está apoyando esas iniciativas. Eso es De hecho, demasiado de la que prometedor. hablamos ahorita es un director muy nuevo, pues no es conocido de historias para contar para Ah, la sí, noche. Y el hombre dice que es muy bueno, o sea, que le tuvo que ayudar muy poco, pero que el universo que crearon juntos fue espectacular. Bien. ¿Ustedes qué piensan de Pinocho? ¿Cómo va a ser Pinocho? Pienso, ¿Qué para piensan? darle cierre a este director, pienso que, bueno, puede ser un poquito bizarro porque pues sabemos que es del Toro. Creo que eso lo tenemos claro. Pero pues hay que esperar a ver qué pasa. Siempre nos ha sorprendido. Hasta el día de hoy nos sigue sorprendiendo. Pero ¿será que sí? Es que es muchas preguntas. Es ¿Será muy que sí va a teso. ser fiel al Pinocho original o...? Sí, claro. O el lo- Pinocho del Toro. Exacto, le va a dar un toque personal. Yo creo que sí le va a dar su toque personal, porque es que de Pinocho, pues ya... Ya, ya cuenta hay muchas mucho, cosas. sí, ya Es muy sea- Disney. Sí, Sí, exacto, sí. a eso me refería. Igual que Entonces- Dumbo, por ejemplo. Entonces él le va a dar, obviamente le va a dar su toque también así como siniestro en cierta forma o sí. misterioso, y yo creo que sería muy bueno ver en un cuento de estos un toque así, ¿no? Sí, claro. Sí. Sería básicamente como devolverle la esencia al cuento. Eso. Bueno, entonces pasando ya a director, vámonos con otro que también es excesivamente talentoso. Es que todos, Los no, tres, es que uno los no tres puede- y todo lo Los que tres- abarca Los tres son unos talentos esos increíbles. Bueno, pues yo no sé, yo diría como que hablemos de una vez del mío, que lo amo con todo mi corazón, que es Cuarón. Vámonos con Cuarón. Bien. Hablemos pues un poquito de Cuarón. Bueno, según lo que investigué, Cuarón se supone que recibió la primera cámara de video a los 12 años y pues ese hobby se convirtió en su pasión y en su empleo y empezó a estudiar en la Universidad Autónoma Ujú. de México. Sí. Entonces, En la UNAM. en La UNAM, que es el CCC o el CUEG, no recuerdo. No Bueno, recuerdo una de bien. esas. Son, Una de esas son era. muchas universidades en México y muy demasiadas buenas. universidades audiovisuales. muy buenas. Si a alguno le interesa, pues como de pronto meterse en el tema del audiovisual y tienen posibilidad de irse a México, vayan para allá. Bueno, No, aquí Colombia. Aquí, pero nosotros no, somos la Medellín. muestra. vaya y forme para allá y venga a las películas. El Bien, ITEM. entonces hablemos pues de Cuarón. Él también tiene su película Revelación. Me parece que es una película Revelación espectacular. Sí. Principalmente porque pues yo llevo un proceso con el cine erótico y los conceptos de esta vuelta y George Bataille, etc. Ujú. Y es la primera película de Cuarón. Es Tu mamá también. Y Tu mamá también. No, espere. Sí, es la primera. No, es la No, primera. No es la primera, pero es la primera que lo eso. catapultó Sí, es la después primera. de Ah, bueno, sí. ser Mira, Little Woman. Pero volvámonos un yo poquito. aquí tengo la lista de la primera película. Solo el con tu primer pareja. largometraje fue Solo con tu pareja. Sí. Después hizo La Princesita. Después Ah, hizo Grandes sí. Esperanzas. Y Con- después hizo con- Tu mamá también. Que fue Que la fue la lo que- catapultó. o sea, a Contemos, eso me refiero. contemos antes de Y tu mamá también, Bien, para llegar contemos. por qué llegó a esa película. Pues Listo. lo que pasó es que él empezó haciendo Solo con tu pareja, ¿cierto? Solo con tu pareja es muy charro porque es como un, ¿qué es? Un escritor de publicidad, algo así, que tiene que ir al médico a hacerse unos exámenes. Ay, eso y es- ese man es súper ajá. mujeriego, así a morir. Entonces la enfermera pues él va y se hace unos exámenes y la enfermera le cambia los exámenes de VIH por positivo. Entonces el man... Pero ella lo hace porque se da cuenta que le está poniendo los Sí, cachos. es que el man es súper mujeriego. Entonces, o sea, maneja... Es muy cómico. Un humor muy noventero, Sí, ¿no? ajá. Y que, o sea, eso fue una de las cosas que catapultó al cine mexicano nuevamente Ajá. y que llamó a la gente a las salas de cine. Sí, porque- claro, lo puso en escena. Exacto. Entonces la gente le veía muy llamativo eso, porque claro, pues le parecía súper chistoso esto. Un tipo ahí que le cambia Mujeriego eso. que le cambian unos exámenes de VIH para Ajá. positivos. O sea, sí, es que Sí, está muy bien estructurado para agarrar. De ahí siguió, ¿cuál sigue, Juan? ¿Cuál seguía, La Juan? Princesita. El Princesita. Y No me la he después- visto. Grandes La Esperanzas. la princesita fue donde le dieron un gran presupuesto y ahí fue donde se dieron cuenta que el hombre sí es capaz de manejarlo. Sí, era capaz. sí era. Por decir, en cuanto a él, pues era lo que iba a decir ahora, pero Warner Bros., pues para hacer Harry Potter y El prisionero De de Azkaban. Azkaban, Sí, el prisionero de Azkaban. Sí. contempló, pues entre muchas posibilidades, contempló a Del Toro y a él.
Hubiera sido una Imagínate cosa muy un Harry distinta con Potter Del Toro. de... De- Pues Pero- sí, un y poco. yo creo que Qué lo loco. lo más obvio, si uno conoce el estilo de cada uno, hubiera sido que hubieran contratado a Del Toro para... Sí, claro, para porque Sí, Harry sí, Potter sí, pero, es pero, muchísima pero, espere- relación. pero espérese y verás por qué. O sea, entre todo, la escritora, la muy conocida Rowling, pues ella le vio y tu mamá también y quedó fascinada con esa película de cómo se comportaban estos adolescentes. Entonces ella dijo, no, o sea, quiero como eso en mi Ese toque película. adolescente Pues, que les da. Exacto. Y entre otras las curiosidades que él trajo a Harry Potter es que por decir, hasta ese entonces los uniformes y toda la vestimenta que utilizaban era como muy bien puestecita, por así decirlo. Mientras tanto que él empezó a decirle al director, bueno, a quien hubiera hecho de dirección de arte, no, desarréglelos un poquito, sáquenle la camiseta. Sí, es que se nota, o sea, de verdad. Y desde ahí uno empieza a ver en Harry Potter que sí, eso se empieza a aplicar. Y lo otro es que en esa película, porque en el resto de películas casi siempre llevan los uniformes, mientras tanto que ahí él les dice, les no, ponen ropa, ropa, sí, utilizan mucho ropa, entonces es como utilizar un realismo para lo fantasioso, No, para la magia. incluso es marcar una etapa con vestuario. O sea, es que miren la dimensión. Marca etapas de edades mediante un vestuario, porque uno cuando es adolescente suele ser más revoltoso. Inclusive Emma Watson, en una charla que tuvo con Cuarón para hacer la película, le dijo, él le preguntó, quiero saber más del personaje porque yo no sé nada de este universo. Entonces quiero saber que ustedes me los describan. Entonces ella le preguntó, ¿puede Hermione utilizar pantalones? Y él dijo, sí, claro, puede utilizar pantalones. Descríbamelo. Pero él dijo, tengo que describirlo para poder yo imaginarlo. O sea, inclusive en las dos primeras de Harry Potter ya se nota que en esta tercera ya es como un paso adelante de ellos, Sí, ya, claro. a la adolescencia. Es Ya más, vamos es para allá. Es más, o sea, incluso con la marcación de la época adolescente, también se empieza a notar el tipo de relación que van a ir teniendo los personajes a lo largo de la trama, Exacto. pero eso ya es tema de otra Sí, cosa. sí. Bueno, Bueno. pero pues un último detalle ahí. O cerrando el paréntesis. Sí, Sí, cerrando, cerrando el paréntesis, cerrando el paréntesis. de él en Harry Potter. Y es que, o sea, él hasta ese momento no se había leído ni se había visto ninguna de las Nada. películas. No se ha visto nada. O sea, Muy pero saben con quién contaban. Sí, claro. O sea, no era cualquiera. Con lo que menciona Esteban pues de que dirigió la tercera de Harry Potter, me da pie como a lo que yo quería decir de Cuarón, y es que me parece muy versátil, me parece un director Sí. muy versátil porque empezó haciendo comedias y dramas cotidianos, pasó a hacer ciencia ficción, pues que es una película de Harry Potter. Sí, él es muy Volvió y después, o sea, hizo este tipo de películas así como muy cotidianas, dramas, comedias, pero también hace ciencia ficción, pues con Los Hijos del Hombre, La gravedad. hizo Esa es la Gravity, pues la de Harry Potter y la última que hizo pues es como su obra maestra y es muy curioso saber que después de que se fue a Hollywood hizo todas estas películas y posiblemente Cuarón nos va a tener muchas más películas. O sea, Ojalá sea así. Sí, ojalá sea así. Después de que hizo todo esto volvió a su ciudad natal e hizo una película muy propia. O sea, después de haber pasado por estas películas cotidianas, llegar a ciencia ficción, volvió a hacer lo mismo. Entonces por eso me parece, pues volvió a una película muy cotidiana y muy propia. Entonces me parece un director muy versátil. De los tres me parece el más versátil. Cada Sí, uno tiene sí, como que es capaz de sus eso, cosas sí. marcadas, pero él es muy versátil y las películas son muy diferentes. Pues porque no es lo mismo Por hacer una supuesto. película como lo que vos decías de solo con tu pareja o a hacer Harry Potter. O Gravity. O gravedad. Y de Imagínese. gravedad pasar a tu mamá también. O sea, es que son cosas que de verdad marcan el estilo de ese director. Bueno, porque es acá muy vemos talentoso. con... Qué pena ahí. Acá vemos pues para seguir con Sí, Tu sí, Mamá obvio. también, que Es es que como es la obra demasiado que... brutal. Uy, parce, no. Con grandes ¿cómo es? Esperanzas. Esperanzas, pues... ¿Con quién fue? ¿Se la han visto? Es que No, no, ni, esa no me la he ni visto. Princesitas ni Grandes Esperanzas, como, pues, como una película de encargo más que una película que uno diga, es Cuarón y sacó todo lo de Cuarón. Lo que pasa es que él se deprimió haciendo esa Sí, película. sí, eso sí lo había escuchado. Y dijo como, no, pues, súper deprimido con ese asunto de esa película. Y se volvió a México. Ay, no me sé muy bien la historia. Y ahí fue cuando ya llegamos a Y Tu Mamá también. Ahí tu mamá también, Después correcto. de estar deprimido. Entonces, bueno, vamos a hacer un breve resumen de Y tu mamá también, para los que no se lo hayan visto. Es difícil hacerlo, pero vamos a intentarlo. Pues tú puedes. Básicamente, Y tu mamá también son dos jóvenes adolescentes que están explorando su sexualidad y que se enamoran de una pariente.
que no está relacionada de sangre y se van en un viaje. Eso es lo único que les voy a decir porque es muy buena. Creo que todos Véansela, nosotros, véansela. creo que todos nosotros quisiéramos como tener un viaje así en unas playas así, ¿no? Es demasiado brutal. Uy, no. Con Maribel Verdú. Es que, o sea, es que a Maribel Verdú lo que quiera, weón. Pero pille, a mí esa película me fascina, no solamente porque la estudié para hablar un poco sobre el erotismo y también me informé un poco pues, sobre lo que decía George Bataille al respecto, sino que me parece también una obra maestra porque narra mediante el crecimiento de madurez de estos pelados, tanto sexual como personal, que tienen que ver las cosas mucho a través como de un relato de vida. O sea, él convierte el sexo, parce, en la vitalidad que nos impulsa a todos, porque la vida es muy corta y lo deja escrito al final. No vamos a decir por qué, pero dice eso. Entonces, parce, me parece que es demasiado brutal esa película y fue la película que de verdad lo puso en el mapa como tal, o sea, lo, No, que lo mandó al estrellato. Incluso, no solo por eso real, sino todo lo trasfondo también alrededor que está viendo México, porque Sí, salió el de una contexto, el dictadura, contexto. salió de una dictadura, si así se le puede llamar, y es un contexto muy poderoso también, porque te muestra la opulencia que es el amigo de Gael García Bernal, Sí. Diego Luna, y te muestra a Gael García Bernal también en una clase media baja, y te muestra a Maribel Verdú, que es una europea que es... Como, Dios, Dios mío. Entonces es como también un poco ese contexto de lo que estaba pasando en México en ese momento que por obvias razones se tuvo que exiliar pues del Toro, que ya lo habíamos Sí, claro. dicho. Y entonces eso como que también permeó un poco la historia porque el narrador también te da muchos chispazos de lo que estaba pasando en México en ese momento. Ese narrador es impresionante. Pues a mí me A gusta mí- mucho es el de solo con tu pareja, pues el protagonista. Tiene una voz A mí me parece que impresionante. también con esa película uno como que empieza a rememorar las vivencias que tuvo en su adolescencia, ¿no? Pues Yo así todavía en el estoy en colegio. ella, entonces. Por allá en el colegio, ¿no? Sí, claro, o sea, es que... Y también como en esas amistades que uno dejó de hablar, Sí, que, parce, es que eran muy allegados, es o lo muy que vuelvo, allegadas es lo que y- vuelvo y digo, o sea, es en lo que más hago énfasis. Esta película no es sencillamente una historia de dos adolescentes, es una película sobre la vida misma. Es sobre qué se trata vivir. tiene muchas Impresionante. cosas, tiene muchas cosas. Es porque, demasiado brutal. pues, ¿Qué lo dice que Juan? decía Yo él. quiero saber qué dice Juan sobre esta Bueno, No, película. yo no me hizo esa película. Déjasela, Estás véasela. pecando, estás pecando. Sí, Estás sí. pecando duro. Twitch la tiene. De Cuarón, la mía. La Para favorita para es mí también. Sí, para mí. la Yo mía no podría también. decir cuál es mi favorita porque yo empecé a ver Cuarón después de Y tu mamá también. O sea, que O Niños sea, del Harry Hombre. Potter, Niños del Hombre, Gravity y Roma. Bueno, hablemos de Niños del Hombre, porque esa película vale la Pero pena es que hablarla esa bastante. también es increíble. No, es que. No, Bueno, pues las en- dos malas ya pasamos por ellas. Vamos. Pues lo bueno. no, Niños del Hombre, uno de esos planos secuencia con tantas cosas, explosiones y ese voleo de bala y uno queda como... Incluso se ve Esta el tono que maneja Cuarón en sus películas, que es ese verdecito y esas clases de verde que se nota, pero a rigor en la escena del coche. Ese verde resalta mucho en esa escena. Entonces es un chispazo. Esto es una película de Cuarón. Sí, o sea, es también... Se hicieron reconocidos por un estilo Además, muy propio. además que está el Chivo también, de la Ah, mano Don del Chivo. Chivo también. El Don Chivo. Bueno, Chivo o sea, ahora López. que estamos entrando a terrenos del Chivo Lubeski, pues resulta que este man fue muy importante para eso, precisamente porque pues fue el que los ayudó a conocer Iñárritu, si no estoy mal o me equivoco. Sí, Sí. la No, no, anécdota, chivo, sí, ¿verdad? pues yo había visto por ahí que incluso sí fue él el puente entre la amistad que ya tenían Cuarón y el Toro con Iñárritu. Fue él. Y pues de ahí ya vemos que todo lo que ha pasado en muchas películas de cualquiera de los tres ha estado él dirigiendo foto y es un animal. Pero de la ha edición de dirigido foto. más foto para Cuarón y Iñárritu que para el Toro. Sí, sí, porque sí, el es Toro que nunca ha dirigido Ah, yo creo que para el foto Toro para no. el Toro. Sí, sí, es verdad, Pero- para el Toro no había. Los frecuentes colaboradores de esos tres amigos, o bueno, de Cuarón Iñárritu es Prieto, que está Ah, haciendo ya la Rodrigo Prieto, fotografía para Scorsese, entonces imagínense Sí, la- es Sí. un nivel Rodrigo de Prieto, fotógrafo sí, y claro. duro. él fue el último el fotógrafo de The Irishman. Sí, Gran película. Y también pues tenemos a Lubeski que pues se ha ayudado, ha sido más frecuente pues últimamente en este último De hecho, tiempo en, de ellos en dos. los detrás de escena se puede ver a Cuarón encantado manejando cámara en Los Hijos del Bueno, Hombre. es que él quería ser director de Sí, fotografía. de él- hecho ellos como que
congeniaron un poco porque quería aprender, Cuarón quería aprender de él. Sí, ¿no? Y es que eso se remonta también a lo que les decía cuando era niño, o sea, su primera cámara de video a los 12 años, o sea, y que se engome con eso, es que eso es lo más impresionante. Y, Eso no pasa a y menudo. los hijos del hombre nos muestran el resultado de juntar a dos personas como Cuarón y Lubezki con esa escena del carro. Es se que es demasiado brutal. Se inventaron una estructura, Sí, una es estructura verdad, es por verdad. completo. Al carro le añadieron una especie de go-kart y el conductor iba casi al ras del piso para que nunca se vieran los planos. Y es una cámara circular dentro de este carro y después sale y en ningún momento hay un corte. Inclusive esa tecnología, como dice Juan, la implementó él, o sea, prácticamente esa No, y tecnología no ellos, o sea, ellos existía. diseñaron eso para esa escena y les esa. quedó una escena magistral. Inclusive Gravity del también. Toro, el del Toro lo dice un poco, porque del Toro dice, el man innova mucho, o sea, no la encuentra, entonces dice, yo voy a hacer eso. Ajá. Inclusive en Gravity fue una de las escenas que ya se veía muy colgado en producción el hombre, y por George Clooney, que no, sigo recalcando amor. que no puedo con George Clooney. ¿Y con quién más? Es un odio no, o sea, profundo personal, güey. Es un, sí, o sea, ¿Veis? Y ahí más se con juntaron. George Clooney que con Sandra Bullock. Sandra Bullock, Pero, ¿cómo así? ¿No te gusta Se Sandra le Bullock? juntaron. no me gusta Sandra Bullock. Pero, Ay, o sea, pero a mí me parece que ahí- dime en qué no, de qué estamos hablando, porque Sandra Bullock es muy bonita, pero no, como actriz y No sé, yo siento como que me encariñé con los papeles de Bullock, pero eso no ya es sé, otra cosa. pero ya es otra Sí, eso es cosa, tema de sí. otro podcast. Entonces él, por consejo de George Clooney, al verse tan colgado pues con la producción de Gravity, le dijo, haga comerciales. El hombre no quería hacer comerciales, la pensó mucho, pero al verse tan colgado con la producción de Gravity, dijo, pues vamos a hacer comerciales. Y terminó logrando pues Gravity. Pero entonces la tecnología que logró con Gravity no la había pues prácticamente diseñado nadie. O sea, sí se han había visto vistos por alguna parte, pero con Gravity yo creo que es como 2 o 3 películas después. O sea, ¿cuál que es se el dio la plus? tecnología. ¿Cuál es el plus ahí de Gravity que ahí sí no conozco? Es que Gravity lo que hicieron Lubezki y Cuarón fue crear como pues un super escenario lleno de luces como para intentar recrear ese universo, pues el universo, pues lo que hay afuera del planeta. Es que eso es lo que admiro Muy tanto teso. de ellos, es que eso es lo que admiro tanto de ellos, Desde parce. los hijos del hombre. El hecho de que claro. sean tan manuales con el arte, o sea, así me explico, o sea, con la manera de hacer películas, ya que hay tanto recurso y que ellos de todas maneras traten como de hacerlo palpable. Y por eso es que los productos de ellos son como son. O sea, es una dedicación excesiva a que todo parezca real. O sea, mejor dicho, es como que ya o sea, hay una forma de hacer esto, pero ellos como que Pueden haber más, ¿cierto? ellos se piensan otra forma de ir craneándose y no solamente presentar lo que ya siempre se hace, ¿cierto? Porque es que sí, eso se ve mucho en unas películas. Ah, ya se sabe cómo hacer tal cosa. Hagámoslo así, como la Y- fórmula, pues. Sí, como la fórmula. Bueno, pasemos de director aquí a el preferido de mi compañero que estoy mirando en este momento, que es Alejandro González Iñárritu. Es Bueno, que pues, el negro. Sí, el negro, como le dicen. sí. Ya habíamos hablado de que fue el último en llegar a esta trilogía. A esta banda, esta banda de tesos, porque de verdad son 3 animales del cine. Que son 3, pero Eh, todo lo que lo... pues, Se empezó a cuelga. hacer, pues como os había dicho ahorita, él ya era director, pero para comerciales y trabaja más en televisión. Y locución. De Y radio. empezó a hacer cine de verdad a los 36 años. Pues cine a los 36 años. Y pues ya habíamos visto que él, pues como lo que catapultó a Del Toro y a Cuarón fue como a la 4ª o 5ª película. Iñárritu Este desde fue su buena primera. Desde su De primera buenas a película se mostró que era lo que iba a hacer y fue Amores Perros. Es que en el Amores Perros 2000. es magistral. es que yo Además, creo, De hecho es una de la trilogía de De la... Arriaga, pues. Que Pues Sí. a él le dicen, sí, le dicen como la trilogía de la muerte. ajá. Y el escritor era Guillermo Es que él Herrera. tiene como etapas, ¿cierto? Ujú. Pues como esa es la trilogía, luego Ujú. pasó pues ya Birman. La denominan la hija de Pulp Fiction. Amores Perros. No, pero él dice que es más. La hija. No. Buen papá. En No, entrevistas la hija, dice sí, que es es más posible coincidencia también. que. Es que es más coincidencia que. Pero Bueno, es que de hecho Iñárritu en el montaje se sienta y utiliza mucho la hiperfragmentación, o sea, de ir y volver, y lo utiliza mucho en Babel y en 21 gramos. No, pero Es que, o sea, es que yo creo que eso es lo que es el sello de él. Claro. Ya por decir como datos curiosos, con esa película de Amores Perros,
Amores Perros, lograron recaudar 95 millones de pesos mexicanos, que para ese entonces ¿Cuánto es era... Porque sea mexicano no conozco el valor, ¿ok? era bastante. Lo otro es que, por decir, o sea, todos ellos tienen como... Ellos quieren estar haciendo... O sea, ellos quieren pensar a ver cómo se hacen tal cosa, pero no de la forma que ya existe. Por decir, en el choque que ocurre en el carro. La primera escena. Sí, ese Pues, choque fue Bueno, filmado era con... primera. Sí, Es muy primera. raro. Pues Fue con la que filmado- empieza la película. Pero calma. Sí, Fue filmado con 9 cámaras. Incluso, o sea, imagínense, o sea, el tipo se la tenía muy pensada, que sí, muy difícil conseguir 9 cámaras para esa película y todo, y estarlas operando. 9 cámaras y tiene su explicación de por qué. No me imagino al productor, parce. Sí, porque es que son 9 No era él fue productor, pues ahí. Lo Fue el recuerdo. productor también Él de siempre sí. es la constante, Yo- pues, de que sea Otro. productor. No, lo que yo quería decir era pues como que pues es su ópera prima y eso es una película demasiado arriesgada, ¿no? Sí, Para hacer una sí, película, uf. porque es un drama coral en el que tiene demasiados elementos, una escena como la que vos decías del choque, que utilizaron 9 cámaras. Es una película que uno no la hace de buenas a primeras. Es una película Sí, que uno la eso es- piensa mucho. Yo Es creo que más, él o sea- pensó esa película, pues la dirigió a los 36 años. Pero vos- Fue en vos- los 2000, la primera sí. película de Cuarón fue en el 91. Pero vos sabes en qué momento este man decidió hacer cine por su cuenta. No, Pues O esa sea, el anécdota- tipo se supone que viajó a África a los 17 Ajá. años y fue como que Sí. se devolvió y fue como que ya, quiero hacer películas y vino hecho un demonio, marica. O sea, pues, voy a hacer películas, tiro una película súper chimba en la primera y ya, soy famoso, hola, ya. O sea, el marica Claro. es un dios. Pues ya era famoso en México por lo de la locución, pues que es la voz icónica, no sé de dónde, Sí, no de una recuerdo. emisora súper famosa, y pasar al cine y hacer su primera película, la película, porque no es que estemos hablando de solo con tu pareja, estamos hablando de amores Sí. perros. La otra es que, como dato curioso con esa película, cuando estaban allá entre todos estos barrios, fueron asaltados, Sí. los robaron. Ay, Jesús. Luego, pues ya cuando, digamos, se volvieron a recuperar y siguieron grabando, se volvieron a encontrar la banda que los robó. Y fue Lo como volvieron que- a robar. Y fue como que... Ya se hicieron. Sí, o Sí, sea, los sí. cuidaban allá en el barrio y les hicieron de extras. Pues esas cosas del cine. Son cosas tan bizarras. Obviamente, Son cosas muy raras, obviamente raras. no les devolvieron los equipos ni dinero, nada. Pero pues, ¿no? Bueno, pues contate que no los picaran. sí. Pues con Amores Perros, él es como, yo leí que él siempre intenta mostrar sus experiencias vividas y algo que también es como muy marcado en sus películas es la pérdida. En todas sus películas siempre está la pérdida Sí. de algún personaje, ¿cierto? Y quería hacer como un paréntesis y es que un actor que han utilizado, y yo quiero hacerlo porque lo admiro mucho, es el señor Gael. Gael Gael García García. Uy, Gael, Bernal, es que que es el pana. protagonista de Amores Perros. Yo creo que gracias a su talento, pues, porque hasta en películas de Almodóvar ha estado, pues, obviamente es Y gracias a su talento, en pero las películas. con estos directores mexicanos, perdón, fue que empezó Gael García Bernal, que ahora también es un monstruo de la Es un dios. actuación. Hasta director. Ya, últimamente con dirigió Chicuarotes. una película que se llama Chicuarotes. Un dato. Espere, ¿O qué más van a hablar? estaba- No, él- Siga. Pues que con Amores Perros experimentó, él quería pues como mostrar y recalcar lo que es la familia la familia mexicana Sí. y todos estos espacios y mucho también como lo de hablando lo que sentía hacia su padre, lo quería era como marcar aquí en esa película, ¿cierto? Sí, la constante es las relaciones padre e hijo. Ajá. Si no estoy mal, es que se le murió el hijo a él. La verdad, O no sé, algo no así. estoy seguro de ese Se le dato. murió el hijo y a partir de todo eso es que sus películas giran en torno con Ujú. Revenant, Sí. pues relaciones Sí, padre claro. e hijo. Sí, se nota. Es más con Revenant, es muy claro. Pero tan Sí, charro con como- Hernández demasiado claro eso ahí. Rodrigo Prieto fue el director de foto Rodrigo De las Prieto tres, de las fue tres. Muy arriesgado, fue De muy las tres. arriesgado en Amores Perros porque usó una sensibilidad pues de película, en ese tiempo se hacía con película y ellos tenían la plata para hacerlo de calidad, pues de que se viera una imagen de calidad y lo que hizo fue que se viera granulosa, ensuciada, pues ensuciadora, todo eso. Sucia, sí, un poco. Sucia. Ensuciadora. Y bueno, Disculpen. la nueva palabra. Teo, te estoy quitando el puesto. bien, entonces, bueno, yo creo Es que ensuciadora. podemos hablar ya ahora que los conocemos a los tres en forma y que ya dimos información general, Sí. básicamente de las cosas ya como polémicas de estos tres directores. Por ejemplo, Empecemos Por por el ejemplo. negro. Por ejemplo,
Hoy cuando estaba investigando, porque pues no para investigar hasta ahorita, me estaba leyendo un artículo y pues básicamente decían que habían entrado fácil porque pues México es el cuarto país del mundo en cantidad de entradas de cine vendidas y es el 10º país con el mayor recaudo en taquilla. ¿Eso qué pasó con eso? O sea, ¿por qué les dio popularidad? Precisamente porque eso era lo que necesitaba Estados Unidos. O sea, fue fácil transportarse hacia allá precisamente por eso. Pero entonces aquí viene la pregunta dura. ¿Lo que hacen ellos es cine mexicano? ¿Por qué me robas las preguntas real? Yo creo que, a ver, yo creo que ellos ya no se puede decir que solamente son cineastas mexicanos, son cineastas del mundo, son universales, precisamente por todas las obras que hemos hablado, que sí, en sus obras tratan a México, porque por decir también en Amores Perros hay unas, pues esos ya son frames que uno encuentra por ahí de detalles, hay publicidad sobre la presidencia de ese año. Es que O sea, inclusive es lo que iba a decir, porque también el momento de Amores Perros es un poco lo que pasaba con Y tu mamá también, pues salían de una dictadura y volvían a otra, entonces es como que también se ve un poco permeada por clases sociales que también se ven, entonces es como normal que se vean como ese tipo de propaganda, por decirlo así. O sea, es que, pues hablando desde las películas de Iñárritu, que apenas son 6 películas, pues que Sí. apenas son 6, pero... Apenas son Las 6 películas, películas, son las seis 6 películas, las claro, 6 obvio. películas. Si uno va a hablar de si hacen cine mexicano o no, pues la única película mexicana que él hizo fue Amores Perros, porque fue en México y la historia es Sí, mexicana. Pues en Babel también, pues Babel también es un drama coral. Y una de las historias dentro de la película también es en México. Por también ocurre favor, en México. explique. ¿Qué es coral? Bueno, Cuéntanos. ¿qué es Pregunta coral? de examen. Diccionario. Básicamente una película coral es una película que tiene una trama central más otras subtramas, o sea, como historia principal con historias de los laditos. Y al final, esas historias de los laditos todas convergen en la historia principal. En algún momento las historias... Pulp Fiction. Que Como pues Pulp él tiene Fiction. una sutileza para unir todas estas Claro. historias. Que Pero, entonces, es esto pues de que no podría decir que si hace cine mexicano o no, como decía Sean, es cine universal. Sí. Y por decir Iñárritu lo marca mucho. Iñárritu tiene una película, pues Babel, una película como Babel, o en Beautiful también pasa mucho que hay demasiadas culturas dentro de una sola película. O sea, en Babel estamos en Marruecos, una familia estadounidense está en Marruecos, esa familia estadounidense tiene relación directa con una familia mexicana, pero también hay relación de alguna forma en la película con una familia coreana, ¿cierto? Es surcoreana la otra familia, ¿cierto? Sí. Sí. Y en Beautiful nuestro personaje principal vive en Barcelona, pero tiene relación todo el tiempo con unos traficantes, no, ellos hacen elementos falsos, se me fue la palabra. Esos que son Falsificadores. Sí, falsificadores. sí. Sí, estaba pensando en inglés. Ellos construyen réplicas de elementos y él se las compra a estos chinos y pone a trabajar con la venta de estos elementos a unos africanos. Entonces, mira que tienes 2 películas en las que la universalidad está ahí, porque está mostrando diferentes culturas en una sola película. Ustedes se imaginan los productores cada vez que les mencionaron una película de estas de él. Marruecos, Tokio. Por eso, México, Ustedes se Estados imaginan Unidos, y los cómo productores en línea. ¿Cómo y debe me haber imagino. sido el casting de todas estas películas? Debe haber sido una cosa pero Hay que impresionante. preguntarle a... ¿Cómo es que se llama? Ana. hay que preguntarle cuando lo conozcamos. Ah, claro, Ana... Hizo parte, pero ¿de qué? Qué bueno. ¿De dónde? ¿De cuál? ¿De ¿Quién todo? es? ¿De Creo que fue qué Beautiful. país? Creo que fue Beautiful, Beautiful, sí. que No, trabajó Beautiful. con Bardem. En Beautiful. Bien. Entonces, o sea, yo también, leyendo un poquito de ese artículo, básicamente decía que alguna gente, o por lo menos los mexicanos, dicen que el cine se ha desvinculado un montón de su esencia y el folclore de su país, pero Sí, aquí sí. es donde entra realmente lo que dijo un crítico sobre ellos, que me parece que es en lo que tiene razón. Básicamente, el crítico se llama Saúl Arellano Montero o Montoro, no recuerdo, no sé si lo escribí bien. El caso es que él decía que ellos ya pertenecen a Hollywood y que eso no es malo, o sea, Ajá. pertenecer a esa Sí, industria no es negativo, sino que quizás sus películas no representan el cine mexicano, pero sí al cineasta mexicano, Ujú, que puede decir algo exactamente. fuera de estas fronteras, Claro. que es básicamente lo que Exacto. resalta. Real, yo, Lo que yo vos creo que decís, leímos sí. el mismo artículo. Claro. Lo que vos decís es muy cierto, pues, que ya estén en Hollywood no tiene nada de malo, porque pues,
Cuarón es un ejemplo. Cuarón, su última película después de hacer todo lo que ha hecho fue Roma. Volvió a México a hacer películas. Pero a mí me parece México. que ellos tienen muy marcado lo que es un México, por decir. Sí, sí, En sí. esta de Babel, este matrimonio que ocurre, o sea, la muestra de que es la cultura mexicana. Ujú. Sí, Claro, eso fue... Yo creo que independientemente de que si hagan películas mexicanas o no, cuando están en Hollywood, pero dan los chispazos de su tierra. O sea, por decir algo, cuando Birdman camina desnudo, o sea, en ropa interior por todo Nueva York, se puede ver un carrito de chipotles por allá. O sea, son como guiños a la Exacto. cultura. Ajá, Puras exacto. guiñitos. Claro, ellos nunca van a Pequeños. olvidar de dónde vienen, pues de dónde ellos son mexicanos, y aunque las películas, pues si es una película de un actor pues hablemos de Birdman, es una película de un actor de cine fracasado que ya está haciendo teatro. La película, entonces el contexto de esa película es que Estados Unidos, él necesitaba Broadway en Nueva York, él necesitaba mostrar que actuaba en una película hollywoodense, pues el personaje De Michael Keaton. Reagan, que lo hace Michael Keaton, obviamente es una película que la tiene que hacer en dónde y en qué contexto, estadounidense, pero eso no quiere decir que él vaya a olvidar su esencia, hace guiños, si lo máximo que puede hacer es un guiño, lo hace. Claro. Pero es que yo creo que igual ellos como cineastas no tienen responsabilidad Claro, alguna No, de, es verdad. digamos, estar recalcando que vienen de México, cómo es la cultura mexicana, no. Precisamente creo que ellos, antes salir de la cultura mexicana, nada más con todo por decir el Iñárritu, al hacer estas 3 películas, tener que salir, digamos, de su comunidad, de su cultura, a ir a investigar, a mirar cómo son otras culturas, creo que es muy valioso eso. Y pues el arte creo que se construye a partir de eso, de estar interiorizando nuevas culturas, nuevas formas Claro, de claro. pensar. Sí, todo siempre No va a ser... cerrarse, es que- Claro, todo siempre va a ser una manera nueva de ver el mundo y eso es lo que realmente impulsa un cineasta. Es que uno... Las diferentes maneras de ver el mundo. Porque es que de igual, o sea, que ellos estén retomando siempre los temas de México y digamos a la forma en cómo suceden en México, es como encapsularse en ellos. Exacto, en lo eso, que- a eso iba. Entonces no tendría sentido. Sí, claro. Bueno, para culminar, creo que Ay, lo que, sí, tristemente, es un tema extenso. Decidimos utilizar estas películas porque, pues, o sea, donde hubiéramos hablado de toda su filmografía, no cabría todo en este video. Sí, sí. Entonces, pues nada, básicamente yo creo que nos vamos y los dejamos también a ustedes con el hecho de que no importa de dónde vengas ni cómo empieces, siempre se puede hacer cine. Y creo que Sí. estas personas, estos directores mexicanos, son la muestra más clara de que se puede hacer cosas grandes. Claro, el mismo Del Toro lo ganó, lo dijo cuando se ganó el Oscar a Mejor Director hace poquito, Yo eso lloré, de lloré. que tumbemos la puerta, ¿cierto? De que rompamos las fronteras. Ellos en sus películas, en el contexto de las películas, han cruzado fronteras, así mismo como ellos lo han hecho como directores, ¿cierto? Y pues para muestra un botón, entre los 3 suman 11 Oscars y Total. miles de nominaciones. No solamente en Oscars, en muchos festivales, o sea que Y son quizá por decir un en gran Cannes. ejemplo y ganas de seguir. Pues ya Iñárritu es Jurado. jurado, fue jurado En el de año Cannes. pasado. Entonces Eso ya es una cosa impresionante. Sí, claro. Y vas a concluir algo, ¿no? Ay, con la frase de y tu mamá también, de lo de las, es que no me acuerdo bien. La de las olas, la del final. Sí, no, La eso vida pasó. es muy corta, por eso hay que tirársele como el mar. Lo Eso. que dice Maribel Verdú. Ay, no. Bueno, No, eso me Díaz, tocó. no llore. Bueno, después de hacerlos llorar con la última frase, nos despedimos de todos. Vivan, vivan. Vayan y vivan. Esto fue Fuera de Campo.